Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos otra vez a Asesorías Académicas Aprender. Hoy vamos a trabajar lo que son preguntas tipo ICFES en el módulo de ciencias, que es biología. Entonces, para la siguiente pregunta, muchachos, por favor tengan mucho cuidado, siempre analicen muy bien el texto, porque por lo general en el texto siempre se encuentran las respuestas, a menos de que tengan que hacer un análisis así un poco, pues diría yo, un poco más simple, pero entonces siempre tengan una muy buena comprensión lectora, porque las siguientes 3 preguntas que vamos a hacer van a ser con base en este texto. Entonces, por favor, léanlo a plena conciencia. Vamos a leerlo primero conmigo y vamos a después responder seguidos las 3 preguntas. Entonces, el tema es biocombustibles. Dice así: se entiende por biocombustible a aquellos combustibles que se obtienen de biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos como plantas o sus desechos metabólicos como estiércol. Tanto los combustibles fósiles como los biocombustibles tienen origen biológico. Tengan mucho cuidado con esto. Entonces, toda sustancia susceptible de ser oxidada puede otorgar energía. También, esto nos está diciendo prácticamente que está hablando de metabolismo. Si esta sustancia procede de plantas, al ser quemada devuelve a la atmósfera dióxido de carbono que la planta tomó del aire anteriormente. Las plantas, mediante la fotosíntesis, fijan energía solar y dióxido de carbono en moléculas orgánicas. El petróleo es energía proveniente de fotosíntesis realizada hace millones de años, concentrada. Ojo también con esa frase, tenerla muy en cuenta. Al provenir de plantas hace millones de años, su cantidad es limitada. Entonces, recientemente los investigadores han demostrado gran interés por los biocombustibles, ya que la sustancia al ser quemada proviene de fotosíntesis reciente. Por eso se afirma que la utilización de biocombustibles no tiene impacto neto en la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. También tengan muy en cuenta ese tipo de frases e información que nos dan. Algunos consideran energía renovable, importantísimo, en el sentido que el ciclo de plantación y cosecha se podría repetir indefinidamente, teniendo en cuenta que no se agotan los suelos ni se contaminen los campos de cultivo. Conclusión importante, a la que se llegó después de investigar el contenido de nutrientes en un terreno durante varias cosechas bajo 2 tipos de uso del suelo: el monocultivo y la asociación de cultivos. En el primero se cultiva la misma especie de planta y en el segundo se cultiva 2 o más especies de plantas. Muy bien, entonces la primera pregunta que nos están haciendo es: según la definición de biocombustible, se puede afirmar que estos. De nuevo, como les digo, la respuesta está en el mismo texto y si ustedes recuerdan, la van a encontrar al menos en las primeras 2 frases que estaban hablando. Entonces, se entiende por biocombustibles aquellos combustibles que se obtienen de biomasa. ¿De dónde viene la biomasa, muchachos? Viene de todo lo que tiene que ver con el metabolismo. ¿Cómo sabemos que nos están hablando acá de metabolismo? Porque toda sustancia susceptible de ser oxidada puede otorgar energía. Y ustedes, como ya han visto en bachillerato, se supone que en el ciclo de Krebs nosotros oxidamos un montón de moléculas para generar energía. Energía que después utilizaremos para generar las moléculas que nuestro organismo necesita. Entonces, ¿provienen del petróleo? No. Los combustibles sí provienen del petróleo, pero los biocombustibles no. ¿Se originan por fosilización? En ningún momento nos están hablando de fosilización. ¿Se producen a partir de bacterias capaces de sintetizar moléculas? Tampoco nos están hablando específicamente de bacterias, de organismos en general. ¿Se generan de organismos recientes por sus procesos metabólicos? Ahí tienen la respuesta. ¿Dónde estaba la respuesta? En el primer párrafo prácticamente. Listo. Siguiente pregunta, muchachos. Con el mismo texto, al usar combustibles fósiles o derivados del petróleo, aumenta el CO2 neto en la atmósfera porque no estamos hablando ya de biocombustibles, sino de combustibles fósiles. ¿Listo? En su combustión se libera carbono fijado miles de años atrás durante la fotosíntesis. Esta es la respuesta. ¿Que dónde la encontramos? La encontramos en esta parte del texto que les dije que resaltaran. Por ejemplo, el petróleo es energía proveniente de fotosíntesis realizada hace millones de años, concentrada. ¿Qué dice la respuesta? En su combustión se libera carbono fijado miles de años atrás durante la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fijación del CO2
en glucosa. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la segunda respuesta. Continuemos con la tercera. Entonces, 3. Se afirma que el uso de biocombustibles no tiene impacto neto en la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera porque... Entonces, de nuevo, intentemos encontrar antes de resolverla la respuesta en el texto. Entonces, ¿qué parte del texto nos está hablando de que esta es una energía renovable? Prácticamente nos está hablando cuando el investigador empieza a mirar cómo es que funcionan los biocombustibles. Entonces, recientemente los investigadores han demostrado gran interés por los biocombustibles, ya que la sustancia al ser quemada proviene de fotosíntesis reciente importante. Por eso se afirma que la utilización de biocombustibles no tiene impacto neto en la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando ustedes cultivan esas plantas que después van a utilizar como biocombustibles, esas plantas con fotosíntesis van a coger el CO2 de la atmósfera y lo van a convertir en alimento, en este caso en glucosa, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos al carro y utilizamos un biocombustible y prendemos el motor y empezamos a utilizarlo, vamos a generar lo contrario, o sea, a partir de la planta, voy a ponerlo como planta, no como glucosa, vamos a generar ese CO2 y esto nos va a hacer un ciclo. Como es un ciclo, este mismo CO2 que nosotros producimos, la planta lo usa para generar glucosa, que después la usamos para generar CO2 y así. Por eso ellos dicen que no hay un impacto como tal de los biocombustibles en la atmósfera. Así que ya sabiendo eso, vamos a mirar cuál es la respuesta que nos puede ser más viable. Durante el proceso de la fotosíntesis, las plantas fijan el carbono de la atmósfera. Ahí está. Y como estamos hablando de fotosíntesis reciente, para generar ese ciclo, no de fotosíntesis hace millones de años, entonces estamos hablando de biocombustibles. Hace millones de años sería de petróleos, o sea, solo combustibles. ¿Listo? Sin embargo, miramos las otras preguntas, las otras respuestas por si no les queda claro. Entonces, B. Durante la combustión de la biomasa se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Realmente esto no es una explicación de por qué es una energía renovable y por qué los investigadores dicen que no tiene un impacto neto. Entonces, o sea, es verdadero, pero realmente no es una explicación acerca de por qué no tiene un impacto neto. Entonces, la descartamos. Se obtiene de biomasa formada hace poco por el proceso de fotosíntesis. También, o sea, realmente es correcta la respuesta, pero no nos está afirmando el por qué no tiene impacto neto en la cantidad de CO2. ¿Listo? Entonces la quitamos. Se obtiene de organismos que formaron su masa hace millones de años. De nuevo, les digo que si nos están hablando de millones de años, nos están hablando de petróleo y por tanto de combustibles, no de biocombustibles. Así que tampoco es la razón de por qué un biocombustible no tiene impacto. La descartamos. Muy bien, muchachos, espero que les haya quedado claro, que sepan analizar un texto y les reitero, por favor, lean muy bien, detenidamente en el ICFES, no vayan a leerlo así muy rápido porque las respuestas prácticamente las encuentran ahí, en el texto. Solo es un poco de análisis y tienen las respuestas correctas. Muchachos, por favor, compartan, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, AQ en Instagram y en Facebook. Y los esperamos acá para que puedan seguir y continuar con su enseñanza en este tipo de preguntas. Muchachos, AQ es lo mejor. Bounce.